Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio con Don Pío Moa, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muchas gracias. Ya estamos. Bueno, como solemos hacer antes y decir, antes de meternos en el episodio de hoy, pues quizás recordar, ¿no?, en la situación política que atraviesa España y la convulsa Unión Europea. Suenan tambores de guerra porque la Unión Europea pues parece que está muy interesado en continuar con el conflicto de Ucrania en vez de buscar la paz, además de lo que está sucediendo también en España, ¿no?, que no ayuda. Sí. Bueno, sobre la Unión Europea, pues en fin, hay un señor, un tal, como diríamos, un tal Jorge Gómez, experto en contrainteligencia, dice que nadie debería confundir a Rusia con una democracia. Hombre, ni a Rusia, ni a España, ni a la Unión Europea. O es que es propio de una democracia ayudar al Islam, meter a montones de islamistas en nuestros países, impedir la libertad de elección como en Rumanía, y además han amenazado con anular cualquier elección que no les convenga a esa oligarquía de la Unión Europea. ¿O acaso es democrático buscar una guerra europea cuando hay posibilidades de llegar a una paz? Pues estos son los demócratas, por lo visto, y considerándose demócratas se creen que tienen derecho a atacar a otros países y a buscar una guerra general. O sea, con el pretexto de la democracia han destruido a unos cuantos países, ¿no? Entonces, en fin, esta es la situación. Y claro está, cuentan con el apoyo de la oligarquía que tenemos aquí, la oligarquía PP, PSOE y separatistas, bueno, una oligarquía en conjunto, ¿no? Igual que la Unión Europea, la Comisión Europea, que no es elegida por nadie, es cooptada entre ellos mismos, y sin embargo está tratando de convertirse en un centro que pretende pues acabar con la libertad de expresión, pretende controlar nuestros sentimientos, pretende controlar nuestro dinero, hasta decirnos lo que podemos gastar y lo que no, y cómo y dónde. O sea, estas cosas, esta es lo que llama la democracia esta gente, ¿no? Y es un peligro gravísimo. En cuanto a España, pues la verdad es que es actualmente, gracias a esta triple oligarquía, PP, PSOE y separatistas, pues políticamente ya no es un país independiente, es un país satélite. Culturalmente es una colonia. O sea, uno no tiene más que ver un poco, pasear por Madrid viendo los anuncios, los nombres de los establecimientos, en fin, anuncios también en los autobuses, etcétera. Y se da cuenta que esto ya no es la capital de España, es una especie de sucursal de Gibraltar. Estamos yendo en esa dirección. Vemos también eso culturalmente es una colonia, como digo, y militarmente pues tenemos un ejército cipayo metido en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Esto es lo que han hecho estas oligarquías, PP, PSOE y separatistas. Y claro, hay que reaccionar contra eso, y precisamente como empieza a haber una reacción, que yo creo que está en Vox, pues están como locos tratando de asfixiarla, ¿no? Luego, como digo, esta es la situación real, hablando de democracia. Y vamos a ver un tema que es muy importante, porque al fulano que tenemos como jefe de gobierno y su camarilla, que menudos elementos, ¿no? Es una cosa curiosa. En ningún país, yo creo que ni tampoco el tercer mundo, un personaje, quizá en alguno del tercer mundo, ¿no? Un personaje ligado familiarmente al negocio de la prostitución homosexual, de las saunas y todo esto, y una serie de tipos que son unos puteros, bueno,
Ábalos decía que él no había pagado nunca por sexo. Oye, claro que no ha pagado, le hemos pagado todos. Ese es el tema. Claro, entonces, pues, ¿cómo se ha llegado a esto? Bueno, luego, claro, indudablemente, lo que ya yo llamo el saunas, porque me parece que es de justicia, ¿no? No es muy respetuoso, pero tampoco tiene por qué serlo, ¿no? Claro. Pues el sauna siempre se habla de su carácter narcisista o psicópata, etcétera, y es posible que sea todo eso, ¿no? Pero eso no es lo más significativo de él. Lo más significativo es su proyecto político. Y ese proyecto consiste en transformar España en una confederación de naciones con derecho de secesión. De derecho que habría que hacerlo porque todos ellos son enemigos de la idea de España. Luego, por ejemplo, cuando la profanación de la tumba de Franco y el farsante antifranquismo del PSOE, farsante digo porque no hizo oposición al franquismo, pues todo eso tienen ese objetivo, porque la figura de Franco simboliza ante todo la continuidad histórica de la nación española. Una nación victoriosa en la guerra contra un frente popular que aspiraba a destruirla por disgregación o por sovietización. Esto es, en fin, el objetivo confederal del PSOE no es nuevo. Fue decidido en su 11 Congreso en 1918, como explico en el PSOE en la historia de España, un libro reciente. Desde entonces, el PSOE ha seguido esa orientación con mayor o menor intensidad, según las circunstancias, mediante una persistente alianza de hecho o de derecho con los separatismos, en especial con el separatismo catalán. Con el vasco un poco menos en otro tiempo, ahora también, ¿no? Otro tiempo porque era muy católico y eso al PSOE no le gustaba, ¿no? Como digo, esto lo vengo explicando en el libro del PSOE en la historia de España, que complementa también la historia criminal del PSOE de usted mismo, ¿no? Sí, justo. También ha tenido el PSOE alguna época pasajera de patriotismo español, como en la dictadura de Primo de Rivera. Se volvió patriota y olvidó todo aquello, ¿no? Olvidó incluso sus objetivos revolucionarios, ¿no? O en algunos momentos de Felipe González, pues fue menos pro-separatista. Y aparte del PSOE, el proyecto, confederal, estaba implícito en las prédicas de los que llamaba Menéndez Pelayo gárrulos sofistas, o sea, charlatanes, ¿no? Que en la crisis moral del desastre del 98, pues denigraban sistemáticamente la España histórica, es decir, la España real. Esto lo hacían desde Ortega y Gasset a los anarquistas, pasando por los separatistas. Todos estaban muy descontentos con la historia de España y cada uno creía que la iba a arreglar a su manera, claro, que terminaron a tiros entre ellos, ¿no? La conjunción de estas fuerzas, sin embargo, aunque en el aspecto negativo, pues terminó destruyendo el régimen liberal de la Restauración, después destruyó la República, provocando la guerra civil. O sea que esta denigración sistemática de la España histórica, tenemos ejemplos históricos de a lo que conducen, claro. Actualmente, el PSOE, el PP y los separatistas, y también partes de la Iglesia, en especial la parte democristiana, pues comparten silenciosamente, pero visiblemente en el fondo, pues la tesis de una confederación de naciones o nacionalidades, llamada, para el caso es lo mismo, ¿no?, que serían manipulables desde el exterior y que dentro de España solo podría ser explosiva, que es lo que ha sido. Esa tendencia ha acabado ya con el régimen del 78 y con la democracia en varias regiones, con amenaza inminente sobre el conjunto. No hay más que ver todos sus proyectos contra la libertad de expresión, contra la historia real, ¿no?, con esas leyes de memoria, etcétera, ¿no? Yo actualmente veo que solo Vox defiende la unidad histórica de España, sin la cual no es posible la democracia. Lo cual explica también
permanente y feroz ataque que sufre de todos los demás y muy especialmente del PP. Que algunos dicen, pero ¿por qué el PP ataca tanto? Pues es lógico, hombre, es lo más lógico. O sea, un número muy grande de votantes del PP se ha pasado a Vox. Claro. Entonces, claro, para el PP es como si Vox le estuviera quitando el pan de la boca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Luego, tenemos entonces que estamos en una profunda decadencia. Una profunda de la que hay que salir, pero que eso va a requerir un esfuerzo de todos, ¿no? Sí, sí. Digamos que España ha tenido una época muy importante y en estos tiempos en que está destruyendo realmente la nación española, pues es conveniente reconocer que fue la Reconquista. La Reconquista es especialmente odiada y perseguida por la oligarquía del PP-PSOE y pues, en sus corruptas facultades de historia, que incluso prohíben emplear el término, ¿no? Por eso escribí La Reconquista y España. Y es muy importante también, incluso más, recordar la época de la hegemonía española. O sea, todo lo que realmente hizo España de trascendencia mundial lo hizo entre finales del siglo XV y mediados del XVII. Sobre eso he escrito Hegemonía española y comienzo de la era europea. Eso es. Después vino la decadencia, evidente, que se profundizó en el siglo XIX y hasta hoy, excepto el intento regenerador del franquismo, ¿no? Que duró por lo menos hasta el Vaticano II, ¿no? Y yo he escrito teniendo en cuenta o sea, a Ortega y Gasset le gustaba mucho hacer frases, ocurrencias, decía Azaña, ¿no? Pero cuando abordaba la política y la historia, desbarraba. O sea, como filósofo es importante, pero se le considera el más importante de España en el siglo XX. Pero se metía también a hacer consideraciones políticas históricas que eran completamente descomunales, sí. Absurdas, sí, sí. Una de sus frases más estúpidas y más influyente también, pues fue España es el problema y Europa la solución. Su idea de la historia de España y de Europa era, pues, pueril, ¿no? Claro. O sea, España tenía los problemas que desembocaron en la Guerra Civil y el resto de Europa los tenía mayores, puesto que abocaron a las dos guerras mundiales y al fin de la era europea. Esto le he dedicado 2 libros, Hegemonía española y comienzo de la era europea, y otro, Segunda Guerra Mundial y fin de la era europea. Esto es un enfoque nuevo de toda esta época, yo creo que mucho más productivo y mucho más eficaz para comprender la historia que otros, ¿no? Y se puede decir que estos 2 libros, junto con un tercero, Europa, una introducción a su historia, forman una trilogía, de hecho, ¿no? Que sería los libros más importantes que yo he escrito, porque son en cierto modo los más originales y creo que los que permiten una visión de conjunto mejor, ¿no? Lo de Europa, claro, el libro de Europa fue el primero que escribí en esta trilogía y claro, es que me di cuenta de que aquí en España todo el mundo, empezando los historiadores y políticos, eran europeístas, ¿no? Un poco siguiendo las ideas de Ortega y Gasset, ¿no? Tan absurdas en este aspecto, ¿no? Eran muy europeístas, pero no sabían nada de Europa. O si lo sabían, se lo callaban. Quiero decir que, lo he repetido otras veces, pero quiero insistir porque es una cuestión crucial. Este europeísmo era más bien antihispanismo. Eso es. Y no ha producido ninguna bibliografía seria. Bueno, lógicamente, si todo el mundo es europeísta, tenía que haber una bibliografía muy importante y profunda sobre Europa, su historia, su cultura, su tradición, todas estas cosas. No solo no las hay, sino que actualmente en la Unión, no es solo un problema de España, es un problema de la Unión Europea, que están empeñados en destruir precisamente los valores que han caracterizado a Europa, metiendo
culturas extrañas, apoyándolas de una manera descarada. Claro, ahora está habiendo una reacción porque ya se ha visto que la cosa es muy peligrosa, ¿no? Pero van en esa dirección. Entonces escribí este libro para explicar cómo la historia de Europa, en definitiva, deriva, la evolución histórica, deriva de algo a lo que no se ha prestado suficiente atención, y es de la tensión interna tan fuerte del cristianismo entre la herencia de Jerusalén, vamos a decir, y la herencia de Grecia y de Roma. Entonces, esta triple tensión es la que vemos cómo se ha desarrollado, ¿no? Es decir, la Iglesia, para la cual en principio la herencia griega la veían como un poco peligrosa, aunque la asimilaron en gran parte, pues mantuvo sin embargo la cultura la cultura procedente del Imperio Romano, ¿no? Greco-romana, ¿no? En el periodo de las invasiones, que pudieron haber derivado en una barbarie total en Europa, ¿no? Luego fue el elemento espiritual que permitió defender a Europa, la Europa cristiana, de la invasión musulmana. Eso aparte también de las invasiones vikingas y otras, ¿no? Magiares y otras. Y cómo esa tensión interna dio lugar, por una parte, a la Revolución Protestante. Se llama Reforma Protestante, pero en realidad fue una revolución que cambiaba radicalmente toda la tradición cristiana, que era católica anterior. Dejo aparte la cuestión ortodoxa, ¿no? Pero me refiero a esta que fue la más importante, sobre todo para nosotros, ¿no? Y esta revolución protestante, muy agresiva por otra parte, encontró un freno en España, desde luego, ¿no? Y ese freno se vio sobre todo no solo en el aspecto político y militar, sino también en el aspecto cultural, el aspecto intelectual, sobre todo en el Concilio de Trento, ¿no? Eso revela también lo importante que fue la hegemonía española, o sea, que no fue solo una hegemonía militar o política, fue una hegemonía intelectual también. Por cierto, que eso también nos indica la decadencia de la propia Iglesia, porque si comparamos el Concilio de Trento con el Vaticano II, vemos que en Trento la intervención española fue absolutamente crucial, mientras que en el Vaticano II fue irrelevante. Es decir, y eso era una iglesia que salía de un intento de exterminio durante la Guerra Civil y de haber tenido durante el franquismo unas ventajas enormes. Pero bueno, la verdad, las cosas son como son. Y entonces, pues, digamos que esta tensión extraordinaria que luego dio lugar a la Revolución Protestante, luego dio lugar a la Ilustración. La Revolución Protestante fue en gran parte una reacción de la fe contra la razón. La razón para Lutero era la prostituta de Satanás, ¿no? Fue en ese sentido. Pero hubo luego un gran movimiento contrario en la Ilustración, que fue de la razón contra la fe. O sea, la razón se convirtió en una especie de fe nueva, de fe contraria a la fe tradicional cristiana, ¿no? Que fue eso, y de esa, es decir, que la razón fue en cierto modo divinizada, suponiéndosela omnipotente, etcétera, y se suponía que iba a dar lugar a unas conductas sociales y personales que todo el mundo tendría que cumplir, porque la razón lo decía, la razón y la ciencia, luego con el desarrollo de la ciencia, pues eso todavía aumentó, pues, es decir, que tenía que dar lugar a unas normas generales que todo el mundo tenía que cumplir porque saldrían de sí mismos, saldría de su propia razón hacerlo. Bueno, lo que dio lugar en la realidad fue a una serie de ideologías. La palabra ideología o sea, si usted busca ideología en Internet o por ahí, pues verá que tiene muchas
definiciones. Pasa lo mismo con nación y con otras cosas, ¿no? Por eso, cuando se habla de un término así, es necesario explicar en qué sentido se dice. No es el sentido en que lo utiliza, por ejemplo, Fernández, ¿cómo se llama? La Mora. Fernández de la Mora, Sí, sí. Y otros más. Yo lo utilizo en el sentido de una concepción general del mundo y de la historia y del hombre, una concepción general que se basa trata de basarse en la razón. Y esto, pues en lugar de crear una norma común y generalmente aceptada y obligatoria, ¿no?, por la propia razón, ha creado una serie de ideologías completamente opuestas. La primera, la que derivó, fue el liberalismo. El liberalismo, en cierto modo, engendró también, o no es que lo engendrara, pero otra visión también racionalista era la del marxismo, el socialismo y en particular el marxismo, también el anarquismo. Todas estas ideologías eran, digamos, pretendían basarse en la razón y por eso tenían que ser absolutamente obedecidas, por así decir, ¿no? A su vez, esto llevó a los fascismos, y esto tiene mucha relación con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se dio entre países liberales, entre regímenes liberales y parlamentarios. Eso lo eran tanto Inglaterra como Francia, como Alemania, como Austria-Hungría. Dejamos aparte a Rusia y a Turquía y a los otomanos. Pero, dejando esa parte, se dio en Europa, fue una confrontación de tipo liberal, lo cual dio lugar a una crisis de liberalismo muy fuerte, que más tarde se agravó también con la Gran Depresión económica de 1929 y los años 30, ¿no? Entonces, la Primera Guerra Mundial dio lugar también al primer sistema socialista, o comunista, como lo prefiramos llamar. Socialismo venía a ser la primera parte para llegar al comunismo, ¿no?, de la historia. El primer régimen en Rusia. Un régimen muy expansivo, aunque fracasó en sus intentos militares, pero aunque fracasara, seguía siendo un elemento de subversión permanente, ¿no? Y para hacer frente a él, en muchos países se vio que las normas liberales, demoliberales, etcétera, no servían, no eran suficientes para derrotar esta subversión permanente, ¿no? Y eso dio lugar al fascismo en Italia, luego al nazismo en Alemania y a una serie de regímenes que se han solido llamar autoritarios, en fin, o dictaduras, como la de Primo de Rivera en España, etcétera, ¿no?, que para hacer frente a aquella amenaza de destrucción en fin, de lo que era europeo, ¿no?, por así decir. Y total, es que estas tres ideologías fundamentales que podemos resumir el fascismo, aunque el nazismo era bastante diferente del fascismo italiano, pero bueno, el fascismo, el liberalismo, las democracias liberales y el comunismo. Sí, el comunismo, claro. Sí, estas tres ideologías fueron las que chocaron. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, fueron ya tres las que chocaron en la Segunda Guerra Mundial y determinaron, nos dicen que el suicidio de Europa, en todo caso, el fin de la era europea. Una era que fue comenzada por España, sí, 4 siglos y medio antes, y en la que España, este suicidio, por llamarlo así, en este suicidio España no participó. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, España se mantuvo neutral. Y esto debemos verlo como algo sumamente elogioso para nosotros mismos. Podemos verlo incluso como que España salvó el honor de Europa al permanecer al margen de estas contiendas, que no fueron, por supuesto, analizadas nunca por nuestros europeístas, ¿no? Esto es una de las cosas más graciosas y más reveladoras. Ortega nunca hizo un examen, nunca hizo un análisis de cómo es que esa Europa, que era la solución,
se suicidó. Vamos a emplear el término suicidio, Sí, no sí. es muy adecuado, pero vamos, quedó destruida una era que empezó con España. Bueno, eso no lo vemos en Ortega, no lo vemos en Azaña, no lo vemos en ninguno, ni entonces ni ahora. Por eso le he dedicado un libro, Segunda Guerra Mundial y fin de la era europea, ¿no? Sí. Bueno, pues esta visión de conjunto es importante porque cuando analizamos los detalles, los movimientos de corto alcance que están constantemente formando la política y la situación, digamos, cotidiana, si no lo vemos con una visión más amplia y más profunda, pues nos dispersamos, no entendemos nada, porque son movimientos contradictorios, son anécdotas, son detalles que chocan unos con otros. Es como cuando vemos a los políticos hablar, los vemos un día defendiendo una cosa, otro defendiendo otra, si no entendemos cuál es la base profunda por la que se orientan, nos perdemos. Por eso él decía también, hablando del Saunas, pues este concepto de que España debe dejar de ser lo que ha sido para convertirse en una confederación nacional que rápidamente se disgregaría y daría lugar a cualquier cosa, ¿no? Esto es una tendencia profunda que unas veces aparece en primer plano, otras parece desaparecer en segundo plano, pero es así, se manifiesta así. Y como digo, pues esto es lo que he intentado en estos 3 libros. Hegemonía española y comienzo de la era europea, Europa, una introducción a su historia, y Segunda Guerra Mundial y fin de la era europea, que insisto, para mí son los más importantes que he escrito. Casi todo el mundo piensa en lo que he escrito sobre la República, sobre el Frente Popular, la Guerra Civil, etcétera. Es cierto, yo creo que he contribuido a renovar todos los estudios en este sentido. Eso es. Pero para mí estos 3 libros son todavía más importantes porque tienen un ámbito mucho mayor, claro. Y bueno, sobre la hegemonía española, pues terminaré aquí ahora este comentario con un comentario de Stanley Payne que me escribió. Dice: he terminado la lectura de Hegemonía española y comienzo de la era europea, cada línea de sus 539 páginas. Me parece una obra absolutamente destacada y en muchos aspectos magnífica. Literalmente, cada página revela tu gran capacidad para la historia analítico-interpretativa, que es la clase más alta de esta arte, o sea, de la historia. Pero lo sorprendente no es esto, sino que consigues tanta originalidad y enfoque nuevo. En eso, un típico triunfo moísta. El aspecto individual que más me ha gustado e impresionado es haber logrado una perspectiva amplia y de conjunto de una historia tan complicada. En este sentido, sobre todo, es una obra singular sobre un tema ampliamente tratado, pero nunca con tanta coherencia. Otra virtud notable es haber escrito una historia positiva sobre España y no denigratoria, pero sin caer en simplismos españolistas. Así consigue enderezar muchos entuertos, sencillamente admirable. Bueno, es evidentemente un gran elogio para esta obra y creo que, en fin, cada uno, quien lo quiera leer, puede sacar sus propias conclusiones. A mí me repugna mucho las retóricas patrioteras, igual que la leyenda negra, pero sí, porque la realidad es mucho más viva, mucho más interesante y mucho más variada que estas simplificaciones que se hacen por un lado y por el otro. Bueno, pues con estas consideraciones generales, yo creo que podemos pasar a... Había pensado una cosa, y es que entre esta parte y la otra, introducir un breve trozo de canción, como cuando poníamos canciones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, pues a lo mejor no sería ninguna tontería, ¿eh? No sé, que la gente diga. También quiero recordar que este programa no está financiado con los impuestos de todos, como las
como las actividades burdelarias de algunos políticos, sino que depende de lo que nuestros oyentes consideren oportuno apoyar, ¿no? Sí, porque de otra manera se puede. Ahora, el próximo mes vienen los impuestos que nos vacían la cuenta. Son 900 euros, es decir, esto, o sea, funcionamos con muy pocos medios. Y entonces, pues, vuelvo a insistir, porque hemos intentado alguna vez una campaña de 300 oyentes que aporten cada uno 10 euros mensuales, que lo comprometan en el banco. Y, bueno, voy a dar una vez más el número de cuenta. El número de cuenta, que es, un momento, es la siguiente, del BBVA. Es ES09 0182 1364 3302 0154 3346. En fin, vale. Si 300 personas aportaran 10 euros cada mes, en fin, podríamos incluso intentar alguna cosa más. Bueno, pues pasamos entonces a la que nos ocupa hoy. Pues sí, que estamos hablando del franquismo, de los mitos del franquismo. Me baso en un libro que escribí hace unos años y que sigue siendo plenamente actual. Hemos estado hablando de cómo las transformaciones que hubo en el franquismo, que como unas derivaban de los propios objetivos del régimen, otras ocurrían sin perjudicar al régimen, pero que tampoco procedían de un objetivo del político, y otros que se producían en contra de los objetivos o de los deseos del régimen. Bueno, esto pasa en todos los regímenes del mundo. Estamos hablando de estos y estamos hablando de aquellos cambios que provinieron del deseo y del plan y del objetivo del franquismo. El primero había sido la paz, que verdaderamente se consiguió, teniendo en cuenta sobre todo cómo la República y luego el Frente Popular habían sido un desastre de violencias y de odios, ¿no? Luego también la salud social, con una serie de índices, desde el suicidio, drogas, alcoholismo, etcétera, etcétera, población penal, delincuencia, que todo eso mejoró también mucho mejor que ahora. Y entonces vamos ahora a ver cómo en los últimos tiempos de Franco fueron resucitando los tópicos antiespañoles y separatistas que tenían todavía poco efecto en los comienzos de la transición, porque si dejamos aparte la ETA y pocos más, los separatistas eran conscientes de su debilidad, aparentaban además contentarse con autonomías. Cuando llegó la transición ellos hablaban de autonomía, no hablaban de otra cosa, ¿no? Como decía, libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Luego, sin embargo, con los años irían robusteciéndose después de Franco, ¿no? La oposición pues era facilitada debido a la renuncia de la derecha a la batalla de las ideas, a la batalla cultural. Y elaboró una tesis implícita. Defender a España era propio de fachas y era propio de demócratas desacreditar el pasado histórico de España y dar aliento a los separatismos. Claro, en aquella época ya el comunismo, la ideología comunista, se veía que había fracasado en general, ¿no? O sea, avanzaba políticamente en muchos sitios, etcétera, ¿no? Pero ya no suscitaba aquel entusiasmo y aquella ilusión de otros tiempos, ¿no? Las autonomías, por otra parte, crearon intereses y crearon clanes de poder, a menudo corruptos, y desde luego muy desafectos a la unidad de España. Incluso los que
no se oponían formalmente a esa unidad. Es decir, un caso paradigmático es el de Andalucía, donde, o sea, sin preconizar abiertamente la secesión, como hacían diversos partidos en Vascongadas o Cataluña, pues iban preparando el terreno para ella, exaltando un pasado feliz imaginario en Al-Ándalus, un pasado de tolerancia, decían ellos, y de no sé cuántas cosas más. Hay que estar muy locos, ¿no? En el libro sobre la Reconquista explico un poco lo que era aquella ideología, ¿no? Y que además definían la región como una nacionalidad histórica. Todos querían ser nacionalidades, lo cual implicaba el derecho a separarse. Claro, claro. En realidad, la necesidad de separarse, porque España era un desastre, ¿no? Según ellos, ¿no? O también se hablaba de realidad nacional, para disimular un poco la cosa, ¿no? Claro. Y además impusieron una bandera autonómica, una bandera que es islámica, que fue diseñada por un tal Blas Infante, que fue nombrado padre de la patria andaluza, que era un verdadero orate, que estaba empeñado en arabizar la región y en apartarla del resto de España. Bueno, pues esto, tanto el PP como el PSOE y otros que llamaban andalucistas, pues declararon a este individuo padre de la patria andaluza, nada menos. Nada más, nada menos, sí. Claro. Esto vemos además como con el PP, en lugar de ir a menos, ha ido a mucho más. Actualmente el Bonilla es un loco del Blas Infante, ¿no? Sí. Lo pone por todas, de Blas Infante, de la bandera, y hasta incluso se está inventando un habla andaluza para separarlo del español común, claro. Estas tendencias pues saltan a la vista también en Galicia, en Valencia, en Baleares, en Canarias y en otras regiones, incluso en Castilla. Había habido movimientos comuneros que hablaban de Castilla como si fuera previa a los Reyes Católicos o algo por el estilo. Bueno, entonces digamos que con todo esto el patriotismo o el nacionalismo español, eso el nacionalismo se ha atacado mucho también desde el liberalismo, ¿no? Lo cual es absurdo, ¿no? La idea de nación, lo que llaman nación moderna, pues es una idea liberal y democrática, es la idea, quiero decir, la nación moderna. La nación ha existido desde muchísimo antes, ¿no? La nación es una comunidad cultural bastante homogénea, con un estado propio, ¿no? Esa yo creo que es la definición más clara y más fácil de entender lo que es una nación. El nacionalismo es una ideología, la ideología que convierta a la nación, en el sentido del pueblo, la población, en soberana. Ya no es el rey el soberano, sino que es la nación, es el pueblo, ¿no? Eso es una idea democrática, reciente, ¿no? Pero el liberalismo, o partes del liberalismo, han evolucionado a un antinacionalismo. Pero España es una nación, ha sido una nación. Ni Cataluña ni ninguna otra región han sido nunca naciones. Nunca han tenido un Estado propio, y esa es la realidad. Entonces, llamarles nacionalistas es un poco exagerado, y ellos lo saben, porque, aunque se llaman así, nacionalistas, siempre están hablando de construir nación, de hacer nación, porque no la hay, lógicamente, ¿no? Entonces lo correcto es llamarles separatistas, sin más. En fin, pues ya digo, estos separatismos y autonomismos excesivos se oponían al nacionalismo español, que es un nacionalismo lógico, porque hay una nación a la que referirse, sino también se complicaba con un europeísmo, como hemos hablado, un europeísmo que despreciaba la historia y la cultura hispanas y que era, ya como os repito, muy fervoroso, pero no conocía gran cosa de las realidades europeas, ¿no? Pues este europeísmo estaba programado para disolver la soberanía y la propia nación española en la burocratizada Unión Europea, que se identifica arbitrariamente con Europa. Ahora hay un novelista, en mi opinión muy mediocre,
Cercas. Sí, Javier Cercas, ¿no? Sí, muy mediocre y muy premiado, pero en fin, es lógico, ¿no? Que decía que nuestra patria es Europa. Pues no, mire usted, nuestra patria es España, ¿eh? Y además usted está confundiendo a Europa con la Unión Europea, una Unión Europea que es cada vez menos europea. Y España de esta manera pues ha venido sufriendo una doble tensión que la descoyuntaba, una tensión por una parte de disgregación o balcanización por abajo y de disolución por arriba en la Unión Europea. Es decir, una mezcla que en los dos aspectos iba hacia la destrucción de España. Iba a socavar la idea y la realidad de España en realidad. Y es un proceso que estamos viendo constantemente. Casi todos los partidos actuales presentan ese plan de disolución, sin definirlo así, claro, no dicen que queremos destruir España. Ponen los medios, pero dicen que no pasa nada, ¿no? Pues lo presentan como una magna promesa de modernización y de prosperidad. Y en cualquier caso como un proceso histórico que dicen que es ineluctable. Por lo tanto, no vale la pena oponerse a ello, porque sería inútil. O sea, todas estas concepciones han arraigado mucho en la población. Pero claro, los resultados no demuestran esos beneficios que prometen y la historia está llena de fenómenos ineluctables que no se cumplen o que abocan a desastres, ¿no? En la República, pues muchos consideraban ineluctable también la disgregación de España y bueno, al final no ocurrió. Por todo ello, el patriotismo y la unidad nacional, que han sido legados por el franquismo, pues han padecido un deterioro muy grave y con un pronóstico muy poco tranquilizador. Muy relacionada con la soberanía y el nacionalismo, pues está la política exterior. Según cierto mito también de la época, e incluso ahora, habla del franquismo como un régimen apestado, como un régimen paria, como ahora han querido hacer de Rusia, ¿no? Como un régimen despreciado por el resto del mundo. Bueno, por supuesto, no fue apestado, aunque lo intentaron, no fue apestado, hicieron gran daño, intentaron hambrear al país, pero no lo consiguieron. Durante una década estuvo así, pero España desafió aquel aislamiento y lo derrotó. Y además, una vez superado, pues el régimen español fue reconocido por todos los países, excepto México. Claro, México era una dictadura o una semidictadura muy corrupta y que además tenía ciertas razones para no entrar en discusión sobre, por ejemplo, el Vita, los tesoros que se llevaron los socialistas y que compartieron evidentemente con los gobernantes de México, ¿no? Ese expolio que hicieron además, ¿no? Claro. Sí. Y los únicos países con los que Madrid no quiso tener relación, pues fueron la Unión Soviética o Israel. También tuvo relación con la China comunista. Tenía una embajada aquí en los últimos años, ¿no? Pero con la Unión Soviética o Israel no. La cuestión de la Unión Soviética, pues en cierto modo es lógica porque había sido el gran enemigo dentro de la propaganda, los comunistas, ¿no? El gran enemigo del régimen y al que se atribuía erróneamente la guerra civil, porque la guerra civil vino del Partido Socialista, no del Partido Comunista, pero bueno, fue así. En cuanto a Israel, pues se da el caso de que el franquismo salvó a decenas de miles de judíos de la persecución nazi. Lo salvó por razones humanitarias, no por otras, porque políticamente la mayor parte de los judíos eran bastante hostiles al franquismo y porque tampoco en el franquismo se tenían noticias de que hubiera una política de exterminio contra los judíos. Eso se creía que era más bien propaganda de guerra, ¿no? Pero los anglosajones sí sabían lo que ocurría
y por supuesto no hicieron nada práctico por impedirlo, ¿no? Hemos hablado de otras veces de esto. Y el caso es que Israel, una vez se formó, en 1948, pues, en lugar de apoyar al franquismo contra el aislamiento, pues apoyó el aislamiento contra el franquismo, ¿no? Cosa que no ayudaba. Y había otra razón, y es que España encontró bastante apoyo en los países árabes. Que en aquella época los países árabes, la mayoría, estaban pasando por un periodo de hacerse más laicos, más tolerantes y de imitar y más europeizantes, ¿no? Que luego fracasó y ya sabemos cómo ha derivado. Pues conveniente tenerlo en cuenta. Eso se ve muy bien en el caso ahora mismo de Siria. El régimen de Bashar al-Assad era un régimen fuerte. En esos países son regímenes muy fuertes, inevitablemente. Pero eran países laicos. Siria era un régimen laico que respetaba a los cristianos y a otras religiones. No había problemas para ellos. Y en cambio ahora están sufriendo, el yihadismo, ¿no? Bueno, pues digamos que el desprecio de otros países, sobre todo en Europa, hacia el régimen de Franco, nunca fue más que una pose, ¿no? Porque no es posible despreciar a quien ha desafiado todas las medidas, algunas criminales, como ya digo, el intento de crear hambruna, que ha desafiado todas las intimidaciones adoptadas contra él, y ha salido triunfante de la prueba. No puedes despreciar a alguien que... Es un poco como cuando desprecian el talento militar de Franco. Hombre, Franco les ha vencido a ustedes. Una y otra vez. Ha vencido el Maquis también. En fin, y ustedes dicen que era un cantamañanas. Bueno, pues no sé quiénes son los cantamañanas, ¿no? Bueno, pero es cierto que en Europa occidental persistió una enemistad más o menos encubierta, que bien manifestada en los apoyos a los comunistas y terroristas de la ETA, bien manifestada también en los casos como de Cristino García, Julián Grimau, el proceso de Burgos, etcétera. O sea, Cristino García fue un miembro del Maquis francés que vino a actuar en España en el Maquis y pues causó una serie de bajas, fue fusilado. Y entonces Francia cerró la frontera. El franquismo nunca cerró las fronteras, pero se las cerró Francia. Entonces se armó un enorme barullo internacional, sobre todo en Francia, porque claro, durante el Maquis contra los nazis, Cristino García había sido un héroe, vamos a decir, ¿no? Otro caso fue el Julián Grimau. Recordemos, pues era un chequista durante la Guerra Civil y fue capturado por la policía en España y fusilado después de proceso. Y también se armó una tremenda algarabía, vamos a decir, en toda Europa contra el régimen y en favor de Julián Grimau, era un chequista comunista, ¿no? O el proceso de Burgos, que fue un proceso contra los primeros asesinos etarras, porque la ETA era un grupillo de poca importancia hasta que empezó a asesinar. Entonces ya se convirtió en algo, con el apoyo internacional y el apoyo interno de toda la oposición al franquismo, etcétera, ¿no? Pues en ese proceso hubo varias condenas a muerte que no se cumplieron y ya está. Pero provocó una gran movilización en Europa, ¿no? En España muchísimo menos, ¿no? Bueno, a los franquistas esta postura, esta hostilidad, pues les parecía especialmente viciosa, porque claro, no era el comunismo el enemigo principal de la Unión Europea, del que se salvaban gracias a la protección y a las bases de USA, ¿no? Bueno, pues en España el comunismo había recibido una gran derrota, algo que aquellos países no habían logrado y de la que se beneficiaban en la Guerra Fría. Además, se podía recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en Francia como en Holanda, en Noruega, Dinamarca, etcétera, pues
los nazis habían tenido mucha más colaboración que resistencia. La resistencia había sido muy pequeña y la colaboración muy amplia. En Francia, la oposición, la resistencia, se hizo importante solo ya avanzada la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania intentó llevarse a mucha gente para trabajar en las fábricas alemanas, cosa que a nadie le apetecía porque estaban siendo bombardeadas las ciudades por la aviación anglo-norteamericana, anglo-useña, y claro, la posibilidad de morir allí o de quedar mutilado era tremenda. Era alta, además. Era alta. Entonces hubo una gran resistencia. Empezó la resistencia. No llegó a ser nunca muy grande, pero empezó una resistencia seria, ¿no?, en Francia. Pero antes no. Y aparte de que el Partido Comunista había colaborado también con los nazis durante una temporada en Francia. hasta que Alemania invadió la Unión Soviética, hasta entonces hubo verdadera colaboración de los comunistas, ¿no? La historia está llena de estas, digamos, ironías, ¿no? Bueno, pues eso, para el régimen franquista, la posición de estos países de Europa, que se decían democráticos y anticomunistas, etcétera, pues era sorprendente. O sea, nosotros hemos derrotado al comunismo, o sea, lo que debíais de hacer era apoyarnos o por lo menos no disimular, ¿no? Y de hecho había un apoyo real porque el comercio seguía sus propias reglas y el comercio de España con esos países era cada vez mayor. Bueno, pues sí. Incluso poniéndonos en el punto de vista de un franquista de entonces, pues aún otorgando a la democracia liberal virtudes de panacea, era universalmente aplicable. Era aplicable universalmente la democracia liberal. Bueno, en Europa occidental de entreguerras había funcionado muy mal. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial había funcionado francamente mal. Y en la posguerra lo había hecho pues bajo protección useña. Y sin esa protección muy difícilmente se habría sostenido. Por lo tanto, me pongo de nuevo en la piel de un franquista de la época. Yo luchaba contra el franquismo por entonces, pero bueno, me pongo en la piel y digo, entonces, ¿quiénes eran esas democracias para sentirse moralmente superiores y autorizadas a injerirse en los asuntos españoles? Sí, claro. Pues así. La política exterior del franquismo se basó en el acuerdo con USA contra el comunismo, en la solidaridad con Hispanoamérica, en la buena relación con el mundo árabe, que, insisto, se estaba, en cierto sentido, democratizando, por lo menos estaba llevando una orientación general contraria a la que actual, ¿no? Se basaba también en la recuperación de Gibraltar y en un europeísmo, eso sí, algo nebuloso, basado un poco en Ortega y demás, ¿no? Ortega tuvo mucho predicamento en el franquismo, ¿no? No entiendo muy bien por qué políticamente, aunque hay que reconocer que Ortega, cuando volvió del exilio, hizo grandes elogios de la situación en España, ¿no? La recuperación de Gibraltar, que dio lugar a una victoria diplomática fundamental, por el cual la ONU declaró que Gibraltar debía volver a España y que Inglaterra debía entablar negociaciones para llegar a eso, ¿no? Por supuesto, Londres, no le hizo el menor caso, pero para Londres fue una derrota muy, muy seria, una derrota. Claro, como no le hizo caso, pues el franquismo cerró la verja, con lo cual Gibraltar se convirtió en una ruina. Inglaterra tenía que pagar mucho para mantenerla, ¿no? Pero claro, para ella es una base militar estratégica y no piensa soltarla de ningún modo, ¿no? Y eso fue lo que hizo el franquismo, ¿no? Lo que pasa es que los ingleses aguantaron porque ellos tienen una idea de que los políticos españoles tienen muy poca enjundia, que son manipulables, unos manipulables y otros corruptibles, ¿no? Y efectivamente eso les salió bien. Tardó años, tuvieron que sufrir un tanto, pero cuando llega
este ya, quien fue Leopoldo Calvo Sotelo, ya anunció que iba a abrir la verja, y lo hizo muy poco después el Partido Socialista, con lo cual la colonia inglesa se convirtió en un emporio de negocios oscuros, con un nivel de vida enorme, unos fondos económicos enormes que le permiten, por ejemplo, corromper a políticos en todo el entorno español, incluso seguramente en el gobierno. Y bueno, pues esta es un poco la diferencia entre la política que llevaba el franquismo y la política exterior que se ha venido llevando. Pues, don Pío, lo tenemos que ir dejando ya por aquí. Si quieres rematar. Sí. Bueno, digo que la política exterior del franquismo era mantener, en todo caso, la soberanía, haciendo concesiones aquí y allá cuando fuera, pero concesiones no fundamentales, mientras que la política posterior ha sido lo contrario. Algunos pequeños detalles sin mayor importancia, pero un fondo de entrega de la soberanía sistemático. Y, en fin, pues lo dejamos ya aquí y seguiremos el próximo día, porque son temas fundamentales. El franquismo no puede volver, eso es claro, pero hay en él muchas cosas de las que podemos aprender. Pues, don Pío, sí. Efectivamente, muchas de estas cosas que podíamos aprender y que hemos dejado en el olvido. Sí. Para asegurar nuestra libertad, entre otras cosas, ¿no? Pues, don Pío, le mando un abrazo muy fuerte y volvemos, la promesa de volver la próxima semana aquí a Informa Radio. Muy bien, un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Gracias.